Eh, bueno, empezamos un poco la reunión, si les parece. La idea es que sea un poco más una conversación, a una lógica de pregunta-respuesta. Primero, Sigrid, darte las gracias por estar con nosotros. Esperamos no quitarte mucho tiempo. Yo soy Alfonso Bermejo, soy un peruano que actualmente vive en Uruguay hace ya muchos años. Y nada, me acompaña Diego Treyes, que seguramente lo conoces, pero la idea ahora se presenta a él, la idea es poder tener una charla amistosa contigo y que un poco nos presentes cuáles son las ideas, ahora estás de nuevo postulando a diputados y que nos cuentes un poco cuáles son tus expectativas en las próximas elecciones, ¿sí? Bueno, yo soy Diego Treyes, soy escritor, también vivo fuera hace mucho tiempo, estoy en Francia y te agradezco, Sigrid, por la oportunidad de conversar. Es un placer. Y bueno, nada, empezamos. Alfonso, Sí, nosotros un poco de ti. ¿Qué, estudiaste ciencias políticas? Sos militante y activista hace un montón. La otra vez vi una entrevista que decías que desde los 16 años eras activista y militante, creo que del PS. Este, estuviste un tiempo, ¿no? Por los medios de comunicación, en la televisión, y volviste a lo que parece ser lo tuyo, a la política más activa. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿También sos madre? Sos runner, he visto ahí algunas fotos en las que sales corriendo y me parece que amante de los gatos también, ¿no? ¿Cómo te define todo eso? ¿Qué ponemos primero? Nunca, no sabía si estaba pensando en pongo soy madre como primera o soy politóloga y me dedico a esto como primer punto. Cómo te defines tú? Sí, bueno, gracias a ambos, Alfonso, Diego, por recibirme, bueno, a través de la virtualidad. Creo que uno puede ser de todo sin ponerle orden, ¿no? Como difícil saber qué cosa se ubica primero. Obviamente la maternidad me ha movido todo el mundo, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, sí, yo estudié ciencia política y empecé a trabajar en medios de comunicación. He estado en la radio, he estado en la televisión, he estado en la prensa escrita. Y bueno, más allá de eso, he sido militante y esto ha sido muy público porque además he sido una militante dirigente de una universidad con mucha exposición mediática en su momento. Desde los 17 años, yo en realidad salgo de quinto de secundaria y decido y me digo a mí misma que debía entrar a la universidad y hacer partido y hacer un proyecto político desde el primer ciclo. Entonces, claro, desde los 17 que entro formalmente a la universidad, que yo me inscribo a un partido, que es el Partido Socialista, que hoy está dentro del Nuevo Perú, me he mantenido todos estos años hasta el día de hoy, que tengo 35 años cumplidos en el mismo partido, ¿no? El PS ahora está dentro del Nuevo Perú, pero siempre ha sido el Partido Socialista, que además somos... y heredamos un poco el partido de Javier Díaz Canseco, un ex congresista también muy de mucho renombre aquí. Y bueno, en realidad siempre me he ubicado al lado izquierdo del espectro político, siempre luchando por las causas sociales, siempre trabajando en realidad desde donde me haya tocado trabajar. Y en este primer periodo del Congreso, que nos tocó asumir un reto muy grande en medio de una polarización, además tremenda, como lo fue la segunda vuelta del año 2020, pues nada, perdón, de 2021, asumiendo, digamos, este reto de volver a postular para no dejarle la cancha a quienes han estado despedazando el país ¿Mm? en medio de un berrinche que han sido ahora de manera más reciente, bueno, Renovación Popular y otras bancadas, pero sobre todo Fuerza Popular que viene pues creyendo que el país es su partido y es su patio trasero y lamentablemente todo esto en detrimento de la salud, del bienestar, ¿no? De todos los peruanos y peruanas. Ujú. eso me da pase quizás a hacerte una primera pregunta. Esta es de Alejandro Martínez y en realidad fueron varias preguntas, creo que medias organizadas, porque hay troles ahí también dentro de los muros, entonces te das cuenta que, bueno, quieren oír tu respuesta y me parece que también es una pregunta válida, ¿no? Me dicen, ¿por qué te presentas a la reelección si nosotros votamos contra la reelección y tú siempre has estado en desacuerdo con ella? Sí, creo que lo más importante es saber que yo voté en contra de la reelección. Y voté en contra de la reelección porque, primero, no quería ni pretendía necesariamente hacer uso de esta figura. O sea, yo no apostaba a la reelección como
digamos, el sí o sí en mi carrera, en absoluto, entonces mi voto está en contra y consta. Y en segundo lugar, porque era un voto reivindicativo al referéndum del 2018, en donde había, perdón, que respetar la voluntad de la gente, ¿no? En ese referéndum. Entonces, votando en contra, no es mi votación la que gana, o sea, hay una mayoría en el Congreso que ha ido determinando cuáles son las reglas de juego electorales, muchas de las cuales yo creo no están del todo bien hechas. Es decir, tenemos unas reglas del juego en estas elecciones en las que tenemos a un Senado, ¿no es cierto?, que definitivamente va a tener a mucha más representación de Lima que del resto de regiones. Tenemos además a una Cámara de Diputados que no necesariamente representa a todo el país, en tanto no se consideraron propuestas de tener asientos para comunidades indígenas, para comunidades afroperuanas, para, ¿no es cierto?, otras minorías. Entonces, yo creo que ahí hay una disparidad tremenda. Y bueno, el tema de la reelección estuvo en debate y finalmente fue la mayoría congresal que ha puesto estas reglas la que decidió aprobarla con mi voto en contra. Yo ahí creo que puedo expresar la coherencia que vengo pregonando. Y claro, una vez que tenemos este escenario, la pregunta era, ¿qué hacer? Ujú. ¿Hacemos que esta mayoría del Congreso siga haciendo, deshaciendo, modificando no solo las reglas electorales, sino las reglas de nuestro sistema de justicia, recortando la prisión preventiva, eliminando, ¿no es cierto?, la posibilidad de los allanamientos, quitándole la posibilidad a la fiscalía que investigue y dándole esa facultad a la policía que está bajo tanta corrupción, ¿no? Evidente, un sistema penitenciario en donde el propio ex jefe del INPE ha sido investigado por cobrar coimas de los presos, o sea, hacemos que eso quede en las mismas manos de estos últimos 5 años en donde el sicariato se ha ido por las nubes, donde los índices de delincuencia están, digamos, ganándole, ¿no es cierto?, a la seguridad, pues no, ¿no? Y ahí es donde asumo la decisión de volver a postular, ya no en un afán de resistir, que es lo que hemos venido haciendo en realidad, sobre todo en los últimos años más recientes, sino en un afán de tener una mayoría parlamentaria, de tener eventualmente un gobierno. Entonces yo creo que ahí es un poquito la respuesta a la pregunta que se hacía, ¿no? Y yo creo que igual como que las preguntas a veces tienen medio trampa, ¿no? Porque si uno mira cómo fueron las votaciones, en general los partidos de izquierda o que están más a la izquierda votaron apoyando un poco los resultados del referéndum. Si finalmente todos esos no se presentan, solamente la cancha sería solamente de los partidos de derecha, ¿no? Con lo cual me parece que ahí también hay medio trampa, ¿no? En las preguntas. Y creo también que es una de las pocas críticas que se le puede hacer a postulantes como nosotros, en donde, claro, uno no me puede preguntar, bueno, ¿y por qué te postulas diciendo que vas a mejorar si no has hecho nada en estos últimos 4 años y medio? Oye, hemos trabajado muchísimo. ¿Y por qué te postulas diciendo que va a mejorar la delincuencia, o perdón, la seguridad con tu gestión, si no? Y ahí uno se da cuenta. Sigrid Bazán nunca ha votado por las leyes pro crimen. Sigrid Bazán ha presentado más de 10 proyectos de ley sobre el tema de seguridad, ha hecho mesas de trabajo, su bancada ha votado de esta manera. O sea, yo creo que hay una coherencia que se expresa en mi candidatura, más allá de las críticas y además, no solo críticas, ¿no?, sino los señalamientos que con toda razón sí se le puede hacer a otros congresistas que están yendo por la reelección. Y con esto acabo, perdóname, Alfonso, por haberte interrumpido, en donde, por ejemplo, ayer debatía con una congresista que postuló por Arequipa y hoy está postulando por Lima. Y Ujú. uno debiera preguntarse por qué. Claramente yo no veo que haya un respaldo de las regiones que pusieron a los congresistas para este siguiente periodo y están pues buscando una curul desde otras regiones donde capaz no Ujú. los conozcan tanto. Esa no es la vergüenza que a mí me acompaña. A mí me acompaña la frente en alto y un trabajo sostenido, en algunos casos sí de oposición, pero en otros casos también muy proactivo estos 4 años y medio. Ujú. ¿Tú crees que Lima votaría por tu candidatura? ¿Tú crees que por Venceremos haya gente en Lima que realmente esté dispuesta a votar por ustedes? Y la pregunta principal que te quiero hacer, ¿por qué deberían votar por ti? Y me gustaría que la respuesta sea algo que realmente piensas hacer en el Congreso, que es tu propuesta bandera, no lo sé. Dime Mira, tú. esa pregunta es muy interesante. Yo misma me la hago sobre Lima y las dificultades que tiene Lima. Yo sí creo que Lima vota, y hay un voto de Lima, no voy a decir por la izquierda o por la derecha, porque creo que el debate se ha desideologizado mucho. Yo creo en que existe una izquierda y una derecha, pero digamos que en el debate popular están más las cosas, digamos, más cercanas a la realidad de la gente y no tan ideológicas, ni siquiera hasta programáticas a veces. Entonces, yo sí creo que hay una Lima que va a votar por la alianza política Venceremos, por las 3 hojas de coca. Yo sí creo que hay
digamos, y lo he visto en mi elección del 2021, mis votantes no han sido los votantes de la clase media alta, de la Lima mesocrática. Mis votantes han sido votantes de la clase media baja, de la clase baja, ¿no es cierto?, de sectores muy populares, de distritos, además, independientemente de su población, si uno hace el desagregado, ¿no es cierto?, distritos como San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, en fin. Entonces, yo sí creo que hay un votante limeño que necesita verse reflejado en una propuesta de cambio y que es un votante limeño además con mucha conciencia de clase, porque hay muchos limeños migrantes de provincia, ¿no es cierto?, que están creciendo de cero, que han venido aquí. Muchos, por ejemplo, hoy día vengo de Caraballo, de una asociación de vivienda que busca su titulación, gente que ha venido siendo posesionarios de terrenos y que después de años, décadas, incluso buscan la formalidad y no encuentran más que estigma y criminalización. Entonces también hay mucho de eso en Lima. Yo creo que hay, y estamos peleando porque ese sector sea consciente de las tantas opciones, la nuestra, porque es verdad, también atolondra mucho la oferta política en donde 36 candidaturas pueden llegar a confundir en una cédula que pareciera inacabable. Y lo otro que es por qué creo que deberían votar por mí particularmente. Tu Y propuesta, la propuesta que más piensas sacar adelante. mira, ahí hay dos respuestas, la propuesta concreta, pero también solo decir el hecho de que por más de que hayan otros partidos que se reivindican de izquierda o que se reivindican distintos, creo que a mí me acompaña mucho la coherencia. Creo que lo que he dicho, lo he hecho y nadie podría decir que esperaba de mí algo distinto. Nadie podría decir que esperaba de Sigrid alguien que fuera a aprobar, ¿no es cierto?, beneficios tributarios para las grandes empresas, a trabajar de la mano con los bancos. No, yo siempre propuse y ofrecí trabajar con la gente de a pie y eso hemos hecho. ¿Y por qué en concreto? ¿Y cuál es la propuesta o las propuestas en concreto? Nosotros tenemos ya proyectos de ley que de acabarse este periodo y no tener continuidad se van inmediatamente al archivo. Eso es lo que ocurre cada gestión, cada nueva gestión parlamentaria. Tenemos proyectos de ley, por ejemplo, solamente para mencionar el tema de la inseguridad, que tienen que ver mucho con, en el Congreso, reforma de la SUCAMEC, que es la superintendencia que ve todo el tema del abastecimiento de armamento, armas, municiones, que lamentablemente está desatendida. Tengo un proyecto de ley para reformular no solamente el rango de venta de municiones que existe hoy por hoy, en donde casi que se vende a libertad, y un proyecto de ley, por supuesto, que tiene que ver también con el rastreo de armas a quienes las manejan, que no haya pues esta arma rotativa en donde nadie se hace cargo de dónde acabó, armas que acabaron desde Perú hasta el Ecuador, que se usaron, ¿no es cierto?, en los últimos sucesos terribles que hemos visto incluso por televisión ecuatoriana. Entonces, y también tenemos propuestas a nivel gobierno, porque es importante que hablemos como alianza, como apuesta coherente en todos los flancos de las listas. Y tenemos que reformular, y somos la única lista que planteamos reformular, no solamente la policía, y lo hicimos sin miedo, sino también el sistema penitenciario. Eso lo hemos visto ahora en el penal del Callao, ¿no es cierto?, en donde se cobraban coimas, jefe del INPE se cobraban coimas, policía, ¿no es cierto?, que ahora hemos visto incluso están involucrados en encubrir ciertos sucesos terribles, como una mujer que fue atropellada hace menos de 2 semanas en Lima y cuya noticia ha dado la vuelta al mundo, en donde dos policías se aparecen en una escena en la que pareciese coordinarse la defensa del victimario, del atropellador, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos poder hablar de un gobierno, no solo de una lista congresal, que ofrezca al país coherencia en sus propuestas y no más bien mucho de lo que ya hemos visto en las bancadas actuales, que prometen cosas que no han hecho en los últimos 5 años, o prometen cosas sobre las cuales se ha retrocedido en el país teniendo ellos representación actual. Y eso es el claro ejemplo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación, entre otros. Entonces, el tema de la seguridad es uno, mi expertise está también en materias laboral, que es el tema de los derechos de los trabajadores, respetar y, ¿por qué no?, plantear eventualmente en algunos casos la reducción de jornadas, ¿no? El tema de poder tener sindicatos fuertes que negocien por rama para tener un diálogo en lugar de tener a trabajadores en las calles haciendo huelga, poder hablar también de la agricultura familiar, nos hemos metido mucho en el tema de las ollas comunes, pero también de la alimentación. La agricultura familiar sostiene más del 90% de los alimentos que se consumen en el mercado interno de nuestro país y no se hace nada por ella. Entonces, creo que hay mucho que desmenuzar y ya hemos avanzado. A eso, con eso cierro. Lo que te estoy planteando, Diego, a tu pregunta, no son temas que los estoy sacando de la manga para estas nuevas elecciones, sino son temas que hemos venido trabajando y creo que los actores involucrados, los agricultores, por decir un ejemplo, los trabajadores, ya sea sindicalistas, agremiados o por agremiarse, y las personas de a pie que han visto nuestras votaciones saben que esos no son temas nuevos y que queremos seguir con una bancada y ojalá una mayoría en el próximo Congreso trabajando, ¿no? Pero entonces, ¿estás de acuerdo con el discurso? Disculpa, Alfonso, que me emociono, pero ¿estás de acuerdo con el... Ahí hay
eh, creo que ciertas resistencias por el discurso de Ronald Atencio respecto al el combate de la criminalidad. Yo estoy evidentemente a favor. Hay dos hechos, ¿no? El primer hecho es que Ronald habla de un comando de aniquilamiento, ¿no? Y la gente se ha tomado a esa palabra, aniquilamiento, y eso pues recuerda lo que pasó en Trujillo, las políticas de limpieza social, inaceptables. Y por el otro lado, yo entiendo hacia dónde va eso, un poco con el lenguaje que impacta, y porque es una preocupación. La primera preocupación de los peruanos ahora mismo es la seguridad. Eso es lo que está pasando ahora. Está también el asunto de la compañera Gaela Cari, que dijo en varios programas que la policía se iba a acabar, así, literalmente, y que iban a rehacerla. Básicamente, esa fue la cosa que dijo. Y después fue apresada por protestar, ¿no? Entonces, lo que quizá me gustaría o nos gustaría que expliques más o menos cuál es la posición de Venceremos real respecto a combatir realmente la delincuencia, las leyes pro crímenes, sin maquillaje, ¿no? Sí, no, mira, ahí hay también otra forma, o otras dos aristas a la pregunta y me agradezco que me la hagas. Varias cosas me han preguntado con respecto a declaraciones de otros candidatos. Yo no soy Gaela, creo que es imposible pedir que todos los candidatos de todas las listas de todos los partidos tengan una misma línea discursiva, es más, tengan los mismos proyectos pensados. Pero sí nos guiamos, digamos, céntricamente en un plan de gobierno y tenemos, por supuesto, grandes acuerdos, siendo incluso una alianza entre dos partidos políticos, que es mi caso. Mi partido no va solo, va con otro partido y por eso nos llamamos Alianza Política Venceremos. Entonces, yo creo que la compañera Gaela ha tratado de expresar algo que opinamos y sentimos todos los candidatos, pero que de repente yo no hubiera puesto en esas palabras. Ella cree en abolir la policía, me parece que dijo eliminar la policía, Exactamente. y por supuesto mencionó también crear una institución que haga las veces de policía. Digamos, puede ser un tema semántico, puede ser un tema de institución o de cambio de institución. Yo creo que eso va a ser una cosa y una ruta, digamos, el fin es el mismo, pero la ruta va a ser mucho más complicada, sobre todo porque para eliminar una institución o cambiarla por otra, el camino no es fácil y quizá la entrevista no ayudó a profundizar en ese camino o lo que tenía pensado Gaela. Pero sí creo que ella misma ha vivido en carne propia lo que significa, digamos, la doble vara o el doble rasero de la policía. La compañera acaba de ser metida presa 72 horas por haber salido a protestar, ¿no es cierto?, con un cartel que decía Gerí violador, en fin, y acusar, porque ha estado investigado el señor, el expresidente José Gerí. Claro, y mientras usaban esta fuerza para tirar a nuestra compañera al suelo, para meterla presa de manera expedita, inmediata, 72 horas, a otras personas se las deja viajar, pasear, cuando han matado, cuando han atropellado a una persona, se les encubre, los policías van y casi que lo ayudan, cuando lo saludan y lo intervienen, al señor Adrián Villar, que es el caso más sonado ahora en la televisión nacional, prácticamente que le dan la mano y le dicen permiso, ¿puedo pasar? No fue el caso de nuestra compañera. Entonces, frente a esa indignación, yo entiendo que propuestas como estas puedan salirse, digamos, de la semántica, ¿no? Pero lo real es que tenemos que cambiar de policía. No digo ponerle otro nombre ni crear una nueva institución, pero sí purgarla, sí tener un Ministerio del Interior que, de nuevo, como decía Ronald Atencio, este comando de aniquilamiento, en todo caso, que tenga una policía especializada cuyo jefe natural sea no solo un ministro del Interior correcto, sino el mismo presidente. O sea, creo que Ronald Atencio lo que ha tratado de decir con esta frase, que nuevamente juega mucho con los imaginarios y eso puede ser interpretado para bien o para mal, creo que es que él mismo se va a hacer responsable de lo que sea que pase con ese comando. Esa era su intención, o sea, él va a liderar ese comando. Y sí, en ese comando tiene que haber policía especializada, no solamente en temas de inteligencia, sino también en temas de flagrancia, que es algo y una herramienta valiosísima que este Congreso casi se tira abajo, la flagrancia también, y que necesitamos proteger para que las detenciones no solo sean rápidas y efectivas, sino también hayan condenas. Porque de algo podemos decir también, yo por ejemplo problematizaba un poco, mira, yo te digo sinceramente, nuestro programa habla de crear más cárceles. ¿Ya? Yo no estoy en contra de crear más cárceles, pero no voy a decirlo como propuesta principal o como solución principal a la delincuencia. Entonces, es un punto que a veces, y se evidencia por la sobrepoblación carcelaria que tiene el Perú, debe ser una necesidad, pero si mejoramos como Congreso, y ahí hay que ver cuál es la nueva conformación política de este Congreso que viene, si mejoramos como Congreso
el sistema de justicia, si hacemos que las sentencias sean eficaces, sean rápidas y no tengamos a tanto preso sin sentencia, preventivo, ¿no es cierto?, preso, etcétera, vamos a poder hacer que nuestra infraestructura carcelaria sea eficiente, ¿no es cierto? No vamos a hablar de crear más cárceles porque luego me podrían preguntar a alguno de ustedes dos, ¿y dónde la ponemos? Ningún distrito, ninguna población, nadie quiere tener una cárcel cerca. Entonces, no es un anuncio, digamos, tan sencillo de hacer. Y eso siempre se ha conversado y se seguirá conversando. Es decir, ni nada está escrito en piedra, ni las propuestas llegan a ser contradictorias si se evalúan en un contexto además tan retador como lo es el de la inseguridad hoy en día. Yo creo que el comando de aniquilamiento va en tanto va a ser nuestro presidente o el candidato que llevamos a la presidencia el que lidere y se haga responsable de ese comando. Y el tema de la policía va en tanto se reformule una institución en donde en una reciente encuesta periodística, me parece que, no sé si el portal Ojo Público, si no me equivoco, casi el 80-90% de la policía admite haber sido testigo o haber visto o haber sabido de corrupción dentro de su propia institución. Entonces, eso también es algo que hay que evaluar en estas propuestas, ¿no? Perdón si me extendí un poco. No, no, está bien. Yo tengo una preguntita porque dentro de lo que comentabas de que era tu labor en el Congreso, también hablabas de los temas laborales. Y por ejemplo, ahí tú has trabajado mucho con los sindicatos, presentaste una de las propuestas para la reforma de pensiones, ¿no? Con un sistema de pilares mixto, como sucede en la región en general. ¿Qué más? El tema de la tercerización laboral, ¿no? El de poder regularla. Y es más, ahí me acuerdo que cuando presentaste esto hubo un debate que hasta el mismo Julio Velarde salió a hablar en contra de la tercerización y es más puso como ejemplo a México y después los estudios de México dan la reducción de la pobreza es principalmente aumento del salario mínimo vital y regularización de la tercerización, con lo cual, bueno, entendemos que también juega a nivel político. No, y yo te quería preguntar qué es lo que sucede, o sea, cómo la preocupación de la gente es mejorar su vida diaria, su vida material. Nosotros somos el país que en términos comparativos tiene una de las pobrezas más altas de la región, el salario mínimo más bajo medido en paridad de poder adquisitivo, el nivel de sindicalización es bajísimo. Entonces, lógicamente, la gente, los trabajadores están esperando que se les mejore la calidad de vida. ¿Qué propuestas hay ahí? ¿Cómo piensas seguir en eso? Y la otra, y la vinculo con ¿qué te parece? Porque yo veo, por ejemplo, que Marisol Pérez tiene a parte de los sindicatos siguiéndola dentro, que es más, creo que están en la plancha, ¿no? Igual López Chao creo que tiene a alguien que estuvo del sindicato. ¿Cuál es la vinculación entre el partido y los sindicatos? En realidad, un poquito a la respuesta a esa pregunta, ¿no? Es cierto que hay varios partidos políticos que puedan arrogarse. Es que, a ver, la división digamos, la fragmentación de todas estas candidaturas es una realidad. O sea, es una realidad y hay una autocrítica que todos tenemos que hacernos dentro del sistema de partidos políticos de por qué hay tantas candidaturas, en la derecha y en la izquierda. Hay muchos candidatos de derecha que podrían trabajar propuestas en común y son claras las coincidencias, y hay muchas candidaturas de izquierda o desde el centro o desde el progresismo que tienen también muchas coincidencias y hubiera sido, y creo que la autocrítica va por qué no se trabajaron, ¿no es cierto? Y se pulieron en unos mínimos comunes para enfrentar a esa mafia, a estos grupos de poder que han tomado por asalto el Estado y que lamentablemente ahora lo que buscan es destruirlo, ¿no? Y que el poder del más fuerte o el poder del que tiene más dinero y más recursos sea el que gane en una mal llamada ley de la selva, porque en eso se ha convertido el juego por el poder político. Entonces, esa es una primera autocrítica que yo comparto, sin embargo, creo, y regreso al tema de la coherencia, al tema de la valentía, porque también ha tenido mucho que ver con la valentía y la interés de mantenerse en ese discurso, aunque parezca minoritario, que en realidad no lo es minoritario en este Congreso, bajo esta conformación, de luchar, ojo, no por el sindicalismo como un fin, o por los sindicatos como un fin último, sino por los derechos laborales como un fin último, y algo que hemos dicho que suena quizá muy a ver, pareciera que suena muy superfluo o hasta anecdótico, ¿no? Y luchar por ser felices es algo real. O sea, yo veía la otra vez un meme, no sé si sea esta una buena referencia para ustedes, yo como candidata diciéndoles de memes, pero miren, decía una frase tan potente que me la he quedado y la he repetido incluso en un par de encuentros que he tenido ahora el fin de semana. Vamos a luchar para que puedas ver más a tu familia que a tu jefe. Yo me quedé con esa frase de ese meme
porque para mí reflejaba un poco, y ahora que estoy maternando y tal, o sea, la necesidad de la gente. Yo veo a los dirigentes sindicalistas, yo veo a las madres que están afuera. Ahora estuve en la Municipalidad de Caraballo, ¿no es cierto?, luchando por su proceso de titulación. No hay gente a la que les hace feliz estar fuera de su casa todos los días, haciendo trámites todos los días, tratando de conversar con el empleador todos los días, ¿no es cierto?, pidiendo en la calle que los recibas una fil para ver cómo está el estado de su denuncia. No es grato ni es algo que los haga sentir bien. Es una necesidad en donde no hay un Estado que te escuche. Entonces yo sí creo que lo que tenemos que hacer es partir por ver el acompañamiento de esas organizaciones, el fortalecimiento de esas organizaciones, con el fin de que podamos luchar por un país en donde la gente tenga tiempo para ser feliz, para disfrutar de su familia, para disfrutar de su sueldo, ¿no es cierto?, de lo que gane, porque lo otro es simplemente no disfrutar de lo que ganas y todo se convierte en una lucha diaria por la subsistencia, que es lo que tenemos ahora bajo la línea de pobreza en nuestro país. Entonces, yo creo que ahí es importantísimo hablar del tema de derechos. Nosotros hemos sido los únicos que hemos apostado por el tema de la reforma del sistema de pensiones de una manera que se acerca mucho a los estándares internacionales planteados por la OIT. No es una propuesta de izquierda ni comunista, es una propuesta internacionalista incluso, porque son estándares del tiempo en el trabajo que se respetan a nivel mundial o se piden, ¿no es cierto?, a nivel mundial para la salud del trabajador. Un trabajador no puede trabajar 15 horas porque llega deshecho a casa, ¿no? Y claro, y después pedirle que se jubile a los 65 años, ¿con qué cuerpo y con qué mente? Entonces, ese estándar se planteó incluso en un contexto en el que nos decían que nosotros planteábamos leyes para la formalidad y la formalidad en el Perú es solo un 20%. Y yo quiero responder con el tema de las pensiones, porque si tenemos un 80% de informalidad o 70 y tantos por ciento de informalidad, y tiene que abordarse esta informalidad en cualquiera de nuestras propuestas, creo que hemos sido los únicos que lo hemos hecho. Y nadie nos ha salido a decir, ni a felicitar, ni a aplaudir por esto, y capaz que nadie lo ha visibilizado tanto. Nuestra propuesta de reforma de pensiones plantea que las personas autoempleadas, es una palabra que me gusta más que informales, informales a veces trae una carga despectiva y no todo informal es malo y quiere evadir impuestos, hay mucha informalidad desde la necesidad y la precariedad, no toda, pero hay. Y yo creo que sí, la gente autoempleada debe y está formando parte de nuestro proyecto, que por cierto no se ha archivado, es un proyecto que se quedó ahí y está ahí, solo que se aprobó un proyecto contrario, ¿no es cierto?, pero no se ha archivado nuestro dictamen de la Comisión de Trabajo de ese momento, que plantea que los autoempleados o el sector informal tenga derecho a una pensión siempre y cuando aporte, y el incentivo para que la persona en la informalidad aporte es que el Estado haga un aporte espejo. Y hay incentivos para tratar de formalizar o introducir a la formalidad, porque la pensión es un derecho del que debemos gozar todos. Todos vamos a ser viejitos, todos vamos a tener de qué vivir y todos vamos a ver que ya no jalamos para trabajar a cierta edad. Entonces, se necesita ese mínimo de subsistencia que no debiera ser tan mínimo para un futuro no tan lejano en algunos casos. Muchas asociaciones de pensionistas tienen a señores adultos mayores casi que en la edad de jubilación, algunos ya por jubilarse y están preocupados. Entonces, lo que luchamos y lo que tenemos y las propuestas que hacemos las adecuamos mucho también pensando en una realidad como la peruana, en donde hay informalidad, pero donde tenemos que trabajar con esa informalidad, no excluirla. Porque si la excluimos y decimos hay que solucionarla, pero no damos un paso adelante, lamentablemente lo que estamos haciendo es cerrando los ojos. Entonces, yo no puedo plantear el aumento al sueldo mínimo sin pensar que además tengo que hacer otra cosa para mejorar los ingresos o, en este caso, la seguridad social de esta población que no está en el sistema. Entonces, yo creo que ahí digamos, una de nuestras propuestas, proyectos más potentes, es un dictamen de casi 100 hojas, o sea, es un trabajo que nos ha tomado prácticamente un año entero, y yo espero que ese proyecto pueda recuperarse para una reformulación total y real de lo que viene siendo este sistema de pensiones, como dirían algunas, migajero, ¿no? Que es lo que tenemos ahora aprobado. Cuando empezaste en esta entrevista, hablaste de que se necesitaba, obviamente, mayoría para llevar a cabo todas las reformas, de toda la destrucción que ha causado este Congreso en nuestra constitución de facto y en la vida de todos y en el país. Entonces, para tener mayoría, si vemos un poco las encuestas, parece ser un poco difícil a un mes y algo de la elección. Entonces, Ronel Atencio, que es el candidato a presidente, le ha dicho que no cree en las encuestas. Yo también me he expresado muchas veces diciendo lo mismo. No creo en ciertas encuestadoras por su pasado, por su presente y por todo lo que sabemos.
¿Tú crees en las encuestadoras, Sigrid? Mira, yo creo en realidad que hay que, y acá no es que discrepe, de hecho tiene un punto Ronald al decir que no cree en las encuestas. A ver, puedes no creer en las encuestas porque crees que hay corrupción en las encuestas. Puede ser, capaz que ya no estamos en los 90, pero hay algo de eso, ¿no? Hay un tufillo de los 90 en todo este periodo con el Congreso que hemos tenido que, mira, no podría ser, pero antes que señalar qué encuestadora es más confiable y cuál no y por qué, hay varios temas, ¿no? Primero que las encuestas ahorita, la mayoría está haciendo vía telefónica. Yo creo que esas encuestas tienen, eh, digamos, un mapa muy malo de lo que vendría a ser el momento electoral. Las encuestas además se leen en momentos, no se leen en resultados definitorios, ¿no es cierto? Se leen en tendencias, no en resultados definitorios. Y si es una encuesta telefónica, ya pues te arroja algunas dificultades, sobre todo en el acceso a tus encuestados o a tu muestreo. Dos, hay algunas encuestas que ya más adelante o quizá ahora están empezando a hacer la encuesta asistida, o sea, ya con cédula. Eso también tiene un error, o sea, puede ser bueno, pero al mismo tiempo no tan eficiente para mostrar resultados, porque ahí lo que prima es la recordación del símbolo. Entonces, capaz que en las encuestas asistidas o con cédula, la mayoría de gente va a optar por decirte opciones cuyos símbolos recuerdan más. Todas las personas van a identificar la estrella del APRA. Eso no quiere decir que el APRA va a tener una votación tremenda el 12 de abril, en el final, ¿no es cierto?, del proceso electoral, sino que es un símbolo con recordación bastante alta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que medir, en todo caso, cómo leemos las encuestas, en qué momento confiamos en las encuestas. Yo ahorita te digo que no son herramientas válidas, pero capaz que llegado a determinado punto y ya con tendencias un poquito más marcadas, podríamos empezar, sí, a leer las encuestas como algo que nos serviría, ¿no es cierto?, para analizar la realidad. En una fecha como hoy, pero del 2021, las encuestas daban casi una segunda vuelta, me parece que entre George Forsyth, ¿no?, y Keiko Fujimori. Es una cosa bien extraña que, como vimos en la elección pasada, no podía estar más lejos. Y esa encuesta fue de 7 días antes de la elección. Forsyth estaba segundo, creo. O sea, una locura. Por eso yo digo, y lo último, perdóname, Diego, yo sé que me quieres repreguntar, es que hay una parte donde se dice otros, no sé si ustedes han visto, Sí, le hemos ¿no? visto, Y en digamos. otros hay un choclón, porque ahora son 36, donde hay un Sí. montón de nombres en otros, y yo creo que sí es una decisión, no corrupción, pero una decisión política de las encuestadoras, a quienes se le pone en ese rubro de otros, y a quienes se le pone con un 1%, 0.5, 0.8, porque finalmente ese 0.8 o ese 1% está muy dentro del margen de error. Entonces, sí es una decisión de la encuestadora inflar un poquito a algún candidato, totalmente. O sea, yo sí creo que ahí también hay una lectura que se tiene que hacer muy acuciosa y no literal de varias encuestadoras. Tú no, Con eso, tú no estás preocupada por lo que marcan estas encuestas, para en nada. absoluto, no solo por la experiencia de Pedro Castillo y lo que ocurrió en el 2021, sino porque además creo que estamos no confiados en la campaña, pero sí confiados en que hemos hecho un muy buen trabajo parlamentario y que eso también respalda nuestra candidatura. Y porque muchas de las encuestadoras no llegan a las zonas rurales, empiezan haciéndose en las zonas urbanas, sobre todo en los muestreos que se ven bastante dispares en muchas de las fichas técnicas. Hay que leer la ficha técnica de la encuesta que se analiza además. Y yo creo que hay que tomarse esto con mucha calma. Hay casi la mitad, o sea, casi el 50% de peruanos indecisos. Es un montón. O sea, el nivel de indecisión es tremendo. Y lo que sí me preocupa, porque tampoco es que yo esté tranquila y relajada porque las encuestas no están reflejándolo todo ahora, lo que sí me preocupa es la pedagogía de la nueva cédula y de esta nueva bicameralidad. Yo, ya no solo como candidata, en donde hay una responsabilidad del candidato de enseñarle a la gente cómo votar por uno, sí hago un llamado a que los organismos electorales de nuestro país también trabajen y hagan lo suyo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, que hagan pedagogía ciudadana, no solo de la información de los 36 candidatos, sino cómo no viciar. ¿No es cierto? Si en la primera columna de presidentes hay la carita del señor o señora y el logo, que no se marque los dos, que solo se marca uno, porque si se marca los dos es viciado. O sea, esas cosas hay que empezar ya a trabajarlas. Estamos a un mes. Abril prácticamente silencio electoral, ya no sé si se cuenta como mes de campaña, entonces todo marzo es el tiempo que hay para poder enseñarle a las personas y tener muy claro cómo se vota. Por ejemplo, si el voto cruzado se puede o no se puede hacer en el Senado, según sea Senado Nacional o Senado Regional. O sea, esas cosas hay que tenerlas muy claras y eso sí es algo que preocupa y que hay que trabajarlo, Y ¿no? mucha gente no lo sabe. De hecho, saqué un post sobre eso hablando, partía, ¿no? De un poco Indira Wilca y Sigrid Bazán, ¿no? Que son así como las figuras un poco en la recta y Y también, vamos distintas, en sí, partidos distintos. lo tengo Sí, claro. sí, sí.
Quería mostrar que si tú querías que las dos fueran al Congreso, no es posible votar porque están en dos partidos distintos. Ahora bien, entremos a ese punto. También hablaste de mayoría, eso se me ha quedado presente porque es la verdad. Para lograr algún tipo de reforma, algún tipo de cambio, para realmente intentar que todo lo que nos han hecho vuelva a estar dentro de los límites que era la normalidad democrática, es necesario tener una mayoría. Pero resulta que lo que nos dice todo el mundo no es que la izquierda no está unida. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que también nos hicieron. ¿Por qué la izquierda no se une? Es una pregunta que nos hizo Sonia Malca Silva. Y aprovecho para otra de Javier Alejandro Ramos, que dice que es parecida, que dice, ¿con qué bancadas, ok, con qué partidos te gustaría compartir esta mayoría congresal para hacer las reformas estructurales, como por ejemplo desmantelar las leyes pro crímenes? Mira, yo creo que para empezar de lo último, una de las credenciales de las candidaturas que tengan la posibilidad de coordinar en un eventual próximo Congreso en contra de esta delincuencia y de las leyes pro crimen, si vemos solo los candidatos que se reeligen, hay que ver aquellos que se reelijan que no hayan votado a favor de ninguna ley pro crimen. Mínimo, ¿no? O sea, yo puedo prometerte que voy a luchar contra la criminalidad, pero sí he votado por recortar facultades a la fiscalía, eliminar la colaboración eficaz, condicionar los allanamientos a la presencia de un policía en el lugar o del dueño del lugar. O sea, yo no puedo pues apostar porque esa persona me está diciendo la verdad. Por eso la coherencia y la transparencia y que alguien pueda confiar en tu candidatura parte por lo que has hecho si eres un candidato de la reelección. Si eres un candidato nuevo, claramente hay más dificultad de hacer ese seguimiento. Y lo siguiente, que fue lo primero que planteabas, que tiene que ver también con esto de las candidaturas y por qué la izquierda no se une. A ver, yo soy una persona que puede ser considerada incluso radical, a veces, y lo digo, yo me considero muy radical, me gusta mucho tener posiciones muy claras, ¿no? Y no ir a medias tintas sobre muchos temas, pero sí creo que hay dos extremos que nos han hecho malos. El extremo purismo, que viene acompañado de un ego enorme, la cantidad de personalidades egocéntricas en la política, no solo en la izquierda, porque la derecha va ultra dividida también, a mí me sorprende, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto? El ultra el extremismo del pragmatismo y del pragmatismo, ¿no? Del cálculo político frío, de dónde podría irme mejor si me postulo por aquí. ¿No? Yo la verdad no comparto esos extremos. Yo para muchas cosas soy muy radical y muy fuerte y tal, pero para otras creo que a veces también esos extremos de creer que uno es indispensable, uno no es indispensable. Creer que solo uno tiene el dote o la capacidad de ser candidato presidencial y el resto no, eso no es así. Las candidaturas se construyen también, de hecho muchas de las que se construyen desde abajo son las que han terminado siendo gobernantes en países de América Latina y otros lugares. Muchos creen que, y se van al extremo de pensar que acá se trata de postular por quien tenga más chances de arrastrar el voto y de salir electo, no tanto por el que le va peor, porque es un tema de llegar al poder porque sí, está bien, hay una urgencia de luchar contra la mafia y el pacto mafioso, pero no por eso pues voy a irme al partido que más chance tiene de ganar, porque si no me iría a postular por Keiko y luego diría, bueno, pero voy con mis principios intactos, por favor. O sea, no. Entonces yo creo que esas cosas hacen mucho daño y han hecho mucho daño en estas conversaciones. Lo digo con mucha transparencia en este espacio, primero porque siento que se me deja en este tipo de formatos desarrollar la idea. A veces muchos entrevistadores también quieren el pregunta y respuesta cual ping pong y no es así. Pero lo digo también con mucha transparencia porque en la búsqueda de alianzas muchos dicen, bueno, yo entro a la alianza si yo soy el candidato, yo entro a la alianza si yo pongo los candidatos, yo entro a la alianza si yo escojo la plancha, o sea, ya era mucho condicionamiento de parte de algunos partidos, y como repito, nadie es indispensable. Y por otro lado está el tema de, bueno, yo no postulo con este porque me quita votos, yo no postulo con el purismo, ¿no? El pragmatismo, eso también es muy tóxico. O sea, yo creo que nos hace daño, ¿no? A la hora de la hora. Para mí, y con esto cierro mi decisión de postular con Ronald Atencio, con Venceremos y con mi partido, es porque yo vengo de un partido,
no me van a ver en otro partido el día de mañana. Si algún día discrepo de mi partido, sabré poner y tomar mi distancia desde mi espacio. No me van a ver hablando mal al día siguiente, no es cierto, de la persona que obró mal, sino también buscando cómo corregirlo a la interna, que es como me formé en la política. Y creo mucho en eso, en el diálogo, en las formas y en el apostar por el mismo espacio y no rendirse de compañeros que de repente en algún momento flaqueen y que puedan reencauzarse y ojalá tener esa unidad, capaz no ahora, pero más adelante, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta algo compleja de la primera pregunta. Estamos pensando todos en lo mismo, ¿no? Mientras iba dando la respuesta, en mi cabecita estaba, esto sucedió así. Poniéndole nombres, no sé, de cada Un uno. poco, pero creo que todos Pero pensamos en lo mismo. vamos a ponerle nombres porque hay otras preguntas. Luis Enrique Chau Rivas, ¿consideras a López Chau una figura de izquierda? Mira, no, yo no considero que el rector López Chau sea una persona de izquierda. No sé si lo he dicho, pero no tengo ningún problema en decirlo. Tampoco creo que sea una persona vil, pero sí creo que no es una persona que, en todo caso, a mí como candidata me represente. Creo que han habido muchas ambigüedades y creo que hay una ausencia del señor López Chau en medios de comunicación, en espacios de debate y en otros foros que no permiten que el electorado tenga una claridad por sobre lo que propone. Esa es la impresión que a mí me deja también. Ahora, yo no soy una electora común, yo soy una candidata y obviamente no voy a abogar ni a apoyar ni a decir nada bueno del señor López Chao, no. Yo tengo a mi candidato que es Ronald Atencio, pero sí creo que todos los candidatos deben estar ahí, en las entrevistas, en los debates, contestándole a la gente. Si te preguntan qué opinas del aborto, si te preguntan qué opinas de la despenalización del esto, si te preguntan qué opinas de Venezuela, no son las preguntas que reflejan el programa de país inmediato que uno necesita y que la población tiene en la cabeza del día a día, pero hay que responderlas, porque eso es ser candidato, es fajarte con todos los debates que hayan y tener que expresarlos y decirle a las personas qué harías en estas posiciones. O sea, correrse de las preguntas. Yo no sé si ustedes saben qué piensa ese candidato, el señor López Chao, o algunos otros sobre estos temas, en donde nuestro candidato ha sido muy claro. O sea, yo creo que la gente necesita claridad. Capaz por eso habrá gente que dirá, no, me desencanté, no era la respuesta que esperaba, cambiaré mi voto. Pero uno es coherente, claro, transparente con lo que plantea. Y sí, voy a poner el caso de Petroperú en el señor López Chau, en donde dijo primero que sí, que lo quería privatizar. Luego dijo, estoy pensando en una asociación público-privada. Y luego sus candidatas le dijeron, López Chau, estás pasando pues este roche, por favor firma de que no lo vas a privatizar y tal. A mí eso no me genera confianza de parte de un candidato, ¿saben? Nosotros hemos tenido un programa clarísimo sobre el tema energético, sobre el caso particular, y también yo personalmente sobre el tema laboral, habiéndome reunido con muchos trabajadores que no saben si van a seguir trabajando en una empresa que se especula mucho y la especulación en la economía y en lo laboral hace mucho daño. Entonces creo que hace falta seriedad de parte de algunos candidatos en esos temas. Hace poco te vi en una foto, en una foto tomándote un selfie, creo, con Ruth Luque. Eh, Sí, sí, claro. y quería preguntarte, porque también mucha gente piensa que si las tres candidatas de izquierda que se fueron con López Chao estuvieran con Venceremos, pues sería mucho más fácil votar. ¿Es que tú crees, hablando de la coherencia de la que hablaste, que ellas han sido coherentes? No, yo no creo que haya habido una coherencia ahí, sinceramente. Y por eso creo que ese es un factor diferenciador. Que eso quiera decir que yo sepulto a alguien por decir que no es coherente, no. Las compañeras tienen el derecho de postularse, ¿no? Por quien creen, quizá a ellas les ofrece un mejor panorama político en las elecciones. Quizá mi motivación no es ganar por ganar, mi motivación no es tener un mejor panorama político según el candidato que yo elija. Mi motivación para postular es defender una agenda y no cambiarla, ser leal con las personas con las que he seguido trabajando y he venido trabajando años, 17 años, mira, hasta el día de hoy, o sea, casi la mitad de mi vida, no es poca cosa, yo no la pienso tirar al tacho, creo que la lealtad es más importante que el trabajo, digamos, en el Congreso, hacer política uno la hace todos los días, en donde sea que se encuentre. Pero sí hay un selfie ahí y creo que es un selfie casi que de nostalgia, ¿no? Porque nos encontrábamos después de un receso y de un tiempo en el que mira, con todas las diferencias, porque además de los candidatos diferentes a nivel presidencial, tenemos también diferencias políticas, por supuesto. A pesar de todo eso, hemos seguido siendo bancada 4 años y medio. No sé cuántos congresistas puedan seguir diciendo que se han mantenido en una misma bancada con tanto reacomodo. Entonces, yo respeto mucho eso. Entonces, yo puedo decirte que respeto las candidaturas. No las comparto, no las considero tampoco coherentes, pero las respeto, ¿no? Mm. Vamos, dos últimas preguntas. Una que me parece interesante, la hace un compañero de la Universidad de Lima desde aquellas épocas y la escribió vacía.
Desde periodista fue una gran profesional y como congresista siempre fue auténtica y luchadora. En un futuro se visualiza como presidenta. Ahí No, está. yo sé que todo lo que diga ahora va a ser usado de acá a 20 años para crucificarme, pero, mira, ahora estamos, por favor, voy a decir la fecha a pesar de que el programa se emita más adelante, pero marzo del 2026, yo creo que hay que tener una pizca, no una pizca, un buen porcentaje de locura para querer ser presidente de un país tan complicado. No porque no se quiera luchar por el país en el que uno está, al contrario, yo pienso luchar desde donde me encuentre, pero creo que después de 4 presidentes en 5 años, que es lo que hemos vivido nosotros como Congreso, eh, pensar que uno desde la presidencia puede hacer algo es también algo un poco distópico. Y lo digo porque ahora estamos ya prácticamente en un sistema parlamentarista. Entonces, donde se van a tejer las reformas principales y se van a tener que aprobar y fiscalizar y reevaluar y dialogar y compartir con la población es en el Congreso. ¿No? Entonces sí, si la pregunta es por sobre si yo veo en mí un futuro de querer seguir, digamos, en esta disputa por el poder, luchando por la gente, planteando proyectos legislativos y tal, sí. Pero yo creo que la presidencia es lamentablemente ahora una figura que no solo ha perdido peso, sino que además es la figura más inestable y que lamentablemente pues ha sido sometida, ¿no? Por estos grupos de poder que están dentro de los partidos políticos. Entonces, yo creo que hay que estar un poquito locos para decir, para contestar que sí a esa pregunta en resumen. Sí, no, 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 en absoluto. Bueno, quizás en un futuro, ya sabes, has sido muy coherente en la militancia. Yo entiendo, pues, se supone que vamos a ganar y yo no tengo problema en decirlo de esa manera. Mi futuro ahorita lo pienso semanalmente, porque pienso semanalmente en lo que va a comer mi hija, que ya empezó con los sólidos, entonces mi futuro inmediato ahora es mantener viva a mi bebita de pocos meses para que pueda ser una gran niña. Entonces, claro, también hay una dificultad de proyección enorme, ¿no? Y en un país tan inestable, cualquiera con algo de sensatez y verdad te va a decir, oye, no hay predictibilidad en este país. Las leyes cambian, el formato electoral cambia, los presidentes cambian, ¿no? O sea, la constitución ha cambiado 50 veces y todavía critican la Asamblea Constituyente cuando ya tenemos otra constitución en la práctica. O sea, Ujú. hay muy poca estabilidad y predictibilidad como para lanzarse a decir quiero ser algo en un país tan complejo, pero hay la voluntad sí de cambiarlo, para mejor, eso sí. Una última pregunta personal, ¿ok? No sé si va a salir al Wow. final, pero Dale. ¿te molesta que te pituqueen? Que te llamen pituca siendo de izquierda, que te quieran rebajar porque vengas de cierta clase social o porque hayas salido en la televisión o por tu vida privada. La gente que me conoce de cerca y que veo en el día a día, en política o familiarmente o amicalmente, nunca me pituquea. Las únicas personas que me pituquean son las personas que no solo me pituquean, sino me desprecian y me insultan y me difaman y me calumnian. Entonces, la pregunta sería si me molesta en general, no sé, pues Rosángela Barbarán, Milagros Leiva. O sea, esa sería la pregunta, porque finalmente la gente que me conoce, no, la verdad es que no saben cómo soy y no van por ahí, ni siquiera las bromas. Entonces, sí hubo un proceso de ajuste y balance y equilibrio emocional, mental, familiar, ¿no es cierto?, de cómo estar en un trabajo así y no morir en el intento, no de fallecer o no dejarse apabullar. Y creo que, ¿cómo se dice?, surfeado esa ola, ¿no? Como he sobrellevado eso, porque al comienzo sí fue muy duro. O sea, al comienzo sí me molestaba tu pregunta. Ujú. Me molestaba, pero además me afectaba. Y yo creo que ahora no. O sea, creo que ahora encuentro mecanismos y uno de ellos es, a ver, la fortaleza que te da además tu gente. Por eso digo que la lealtad es tan importante. O sea, yo tengo el mismo equipo, me he mantenido sólida en los mismos principios, pese a las críticas, que además eran críticas personales, no críticas programáticas, ideológicas, eran críticas de cómo vivo, dónde vivo, a quién invité a mi matrimonio, con quién me casé, si decidí tener hijos o decidí no tenerlos, o sea, no eran críticas a mi apuesta de la reforma de pensiones o a mi propuesta, ¿no es cierto?, de Petroperú o tal. Entonces yo creo que ya he aprendido a poner el foco en lo que importa. Y ese cambio, ¿no es cierto?, de eje, de foco, de poder encauzar mis esfuerzos, no solamente en trabajo, sino también emocionalmente, ¿no? Poder volcar mi intensidad y mi emocionalidad en lo correcto, en las prioridades de mi vida, me ha centrado mucho y ya no hago que esas críticas me muevan como antes pudieran haberme movido. Entonces, sí, yo creo que he avanzado mucho también a nivel personal en este mundo de la política a este nivel, ¿no?
Sí. Yo tengo, si me permiten, yo tengo tres preguntitas, A pero su quiero madre, a su respuestas madre, como, tres. pero cortitas. Alfonso, Es son más, las en 5 de la realidad mañana. se me ocurren como 70 preguntas Wow. más, No, pero mentira, entiendo que mentira, en son las algún 10, son momento las hay que 10. acabar. Tres, pero cortitas. La primera, sobre Venceremos, el instrumento político que se está formando. ¿Por qué deberíamos creer en ese instrumento si es que venimos del Frente Amplio, después una alianza con Juntos por el Perú y eso? ¿Por qué ahora podría ser distinto? Yo tengo mis ideas, pero me gustaría escucharte a ti. Después, ¿qué le decimos a los jóvenes? Porque me parece que siempre hablamos como dejarle un futuro a los jóvenes del país, pero me parece que se le habla poco a ellos, e inclusive ellos participan poco de las propuestas o las políticas que se pueden. Entonces, ¿qué les dices tú a los jóvenes? Y la última, más personal, es cómo se lleva la política y la maternidad. ¿Eso se compagina en tiempos? Eh, Sí, a ver, voy tratando de responder todo. Sobre el tema, digamos, de por qué apostar por esa alianza política, porque yo creo que hay una consigna en las calles que siempre dice, estos son, aquí están los que siempre lucharán. Me veo reflejada en la lista por la que postulo, veo las caras de siempre, que han estado siempre desde el mismo lado, el lado correcto, el lado de la gente, el lado, desde los más necesitados, apoyando las causas más justas. Entonces, yo creo que estamos aquí dando la cara, dejando cualquier otro tipo de cálculo político de lado, y creo que eso dice mucho, e independientemente de lo que suceda, yo apuesto por el proceso en el que el Nuevo Perú además fue derrotado en unas primarias que nos llevaron a esta alianza, digamos, de una manera distinta a la que hubiéramos pensado, pero aún así nos bancamos y estamos aquí porque creemos en que hay mucho más allá de solamente una o dos personas. Somos todo un equipo y hemos hecho un programa político y tenemos además compañeras dirigentes que vienen sosteniéndolo en regiones y a nivel nacional. Entonces, eso por un lado, y por el otro también decir que eso no cierra la puerta a que esto siga creciendo, ¿no? Es cierto que las elecciones y la nueva bicameralidad y las nuevas reglas de juego han desencajado a muchos partidos políticos, el nivel de candidaturas que se han tenido que presentar son más del doble que la última elección, o sea, ya son 190 congresistas, ya no son 130, eso implicaba más candidaturas que cumplan con los requisitos, por ejemplo, para postular a Senado y demás en todo el país, ha sido una exigencia mayor, ha sido una cosa muy sui generis, y creo que eso tiene que armarnos de valor para recomponernos después de las elecciones y volver a sentarnos a conversar independientemente de si somos o no somos gobierno. La segunda pregunta sobre los jóvenes, yo temo mucho por nuestras juventudes y tengo que vincularla con la última, que es siendo madre. Yo no me veo no apostando por las juventudes, teniendo una hija, una bebita, pero una chiquitita que va a ser adolescente y mujer. Yo creo que los jóvenes tienen que tener mucha conciencia del otro, tener mucha conciencia de la vida en comunidad. Capaz que los que sí han llegado a vivir la pandemia pueden sacar de ello una tremenda lección sobre cómo uno no puede sobrevivir por sí mismo, es necesario poder pensar en comunidad para atravesar crisis como la que hemos tenido en pandemia, en donde no importaba mucho de dónde vinieras o dónde estuvieses, la pandemia nos afectó a todos. Y creo que es importante que los jóvenes apuesten por hacer política o se den cuenta que hacen política con cada una de sus elecciones diarias en donde se encuentren, ¿no? Y lo tercero, para no demorarme demasiado y que Diego pueda ir a desayunar algo o a dormir, no lo sé, el tema de ser madre, ¿no? Yo lo veía también en las redes y espero no suene muy cliché, yo creo que ser madre me ha radicalizado tremendamente, quizá no solamente en mi enfoque político, sino también en mi enfoque internacionalista, veo el genocidio, veo el desastre, veo la masacre que se está haciendo con niños inocentes, bebés en Palestina, ahora, ¿no es cierto?, a la escuela de niñas asesinadas en Irán que no tenían absolutamente nada que ver con el régimen de Irán, ni que lo califican o lo describen, eran niñas, simplemente niñas, yendo a un colegio, ¿no? Yo creo que necesitamos ser más radicales en nuestras posturas para enfrentar a aquellos que creen que la vida es cualquier cosa porque si no, o sea, yo que he dado vida, que acabo de crear vida, no puedo, no me cabe en la cabeza que alguien piense, no es cierto que está bien matar a otro por defender a un régimen, que la vida de unos vale más que la vida de otros, que los problemas del mundo de hoy se resuelven con guerra, ¿no es cierto? Y matando niños ahí donde se podrían esconder o encubrir terceros y que una cosa justifica a la otra. O sea, yo la verdad es que creo que la maternidad me ha radicalizado a un nivel en el que no pensé que el dolor ajeno se sintiera tan propio, sobre todo en estos casos.
Pero más allá de eso, creo que sí se puede compaginar, creo que es necesario compaginarlo. Y yo quiero que mi hija crezca teniendo una figura que lucha y quiero que ella también luche por mejorar las condiciones, capaz no de ella, capaz ella lo termine teniendo todo, capaz, y ojalá pueda darle todo a mi hija, pero sí las condiciones que materialmente se va a dar cuenta, no todas y todos los niños de su edad vayan a tener o ir teniendo en el camino que recorra en su vida. Entonces, nada, dejar a alguien mejor es, creo, la chamba de todo padre y madre, y creo que eso me acerca más a la política antes de alejarme. Así que sí, creo que si no se puede compaginar, haremos que se compagine. El domingo estuve con las trabajadoras del hogar, mi esposo cargando a la bebé porque no se quería quedar solo, él ya está en la etapa de la mamitis, mi hijita, entonces estuvimos los tres ahí, y yo creo que hay harto de eso, pero ahí vamos, sí. Bueno, Sigrid, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por A esta ustedes. entrevista tan interesante que seguramente va a sonar. Y bueno, yo estoy seguro que va a funcionar, que vas a llegar y creo que es importante que te reelijas y es importante que sigas haciendo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Y bueno, vamos para adelante. Ojalá, ¿Quieres, ojalá, y quieres si no de- nos quieres decir encontraremos. algo que no haya salido, Sigrid? ¿Quieres algo como para el final o ya está todo? Mira, lo que siempre creo que con lo que puedo cerrar o capaz se puede poner al comienzo, no sé, pero siempre es bueno tener un espacio para decir con quién me postulo, cuál es mi número, ¿no? Ah, A ¿verdad? qué cámara postulo. Mucha gente también está confundida sobre a qué se postula cada quien, porque hay listas cuyos números coinciden, pero son cámaras distintas. Yo, como Sigrid Bazán, me postulo por las tres hojitas de coca, que curiosamente somos la primera fila de toda la larga cédula, así que no hay que buscar mucho. Y me postulo específicamente en el rubro de diputados, en donde al lado de nuestro símbolo del quinto, de las tres hojas de coca, pueden escribir el número 2. Voy con el 2 que también hace la B de la victoria, que también hace el amor y paz. Y nada, esperamos poder no solamente seguir luchando por un país más justo, sino recuperarlo de los partidos que lo han deshecho y que lamentablemente han destruido la esperanza de muchas personas, pero que se puede todavía recuperar con harta fe este 12 de abril. Eso, No, muchísimas gracias. Esperamos que te hayas sentido cómoda, súper. hayas tenido la Es obvio que es oportunidad la de primera vez que lo hacemos, explayarte. pero pensamos, Nada, nada, Ah, unos no. cortes de Zoom para no sentirme cada vez más Bueno, en casa. de a poco, de a poco. Iba todo bien, pero no pensamos en la tecnología. Sí, no, igual les agradezco y les deseo muchos éxitos en el programa, porque creo que este es su primer programa, no lo sé. Me parece que Billy me No comentó. sabíamos si era el último tampoco. Pueden sacarlo el 11 de abril, no lo sé también, ustedes decidirán.